En este video hablaremos acerca de un modelo económico que fue el feudalismo. El feudalismo fue un sistema social que surgió en el Reino Franco en la Alta Edad Media y se extendió por Europa occidental durante la plena Edad Media entre los siglos XI y XIII. Desde un punto de vista económico, fue un régimen de tenencia de tierras que favoreció a la nobleza rural y estimuló la servidumbre. Desde un punto de vista político, supuso una dispersión del poder a favor de los señores feudales con autoridad local y regional. En el sistema feudal eran especialmente importantes los campesinos, pues la base socioeconómica era rural. Por un lado, los siervos estaban atados a una tierra que no poseían y debían pagar rentas a un señor. Gracias al aumento de los excedentes de producción, a partir del siglo XII se incrementa el comercio, más allá de las fronteras del señorío, por lo que se genera una incipiente clase burguesa, además de los mercaderes, que comercian en nombre de los nobles llevándose una parte como pago. Una tierra cedida como feudo incluía siempre a los siervos que la trabajaban. Por otro lado, los campesinos libres tenían sus propias tierras, pero podían estar obligados a pagar tasas o tributos a un señor con poder jurisdiccional. El feudalismo surge en primer lugar con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia sobre los pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros del castillo. Características principales del feudalismo: el surgimiento de la relación de vasallaje entre un señor feudal y sus vasallos, las guerras frecuentes por la disputa de los territorios, el pago de tributos y la descentralización del poder político. El feudalismo fue un sistema social y político que se basaba en una relación recíproca entre el siervo vasallo y el señor feudal. El siervo ofrecía su trabajo y lealtad, y el señor feudal le pagaba convivencia y alimentación y protección militar. Asimismo, en el feudalismo hubieron ventajas y desventajas. Una ventaja general del feudalismo fue la estabilidad que generaban los siervos y soportaban la estructura al proveer bienes y servicios esenciales. Esto, combinado con un organizado sistema de protección que ayudaba a mantener a un balance estable que hacía funcionar los reinos, así como también tenía desventajas, y una de ellas es la consecuencia del sistema feudal, que fue la creación de grupos muy localizados de comunidades que debían lealtad a un señor local específico que ejercía una autoridad absoluta en su dominio. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más que el representante divino en la tierra. El proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta. Fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que lo llevaron a su fin. Entre una de ellas fue el surgimiento de la burguesía, disminución demográfica, disconformidad de los campesinos y crecimiento de las ciudades. La saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destacó la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. En conclusión, el problema planteado por el impacto económico del impuesto hace difícil evadirlo, y se constata que no habría sido posible la extracción estatal si en ese periodo de crisis no hubiera existido grandes masas monetarias. Bueno, eso es todo acerca del modelo económico del feudalismo.